¿Cómo les va? Bueno, en 5 minutos, o mejor dicho en 2, voy a arrancar un vivo con Bárbara Mainzer, que es economista, experta en finanzas. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo escucho la palabra finanzas y ya me viene como un temblor. Bueno, ahí veo, Bárbara, que estás del otro lado, así que tal cual así. Te digo más, ni vuelvo a empezar. Ya seguimos. Bueno, les decía, hoy vamos a hablar de dinero, un tema que yo creo en Argentina no tanto, tenemos muchos seguidores argentinos, pero en Uruguay nos cuesta el tema del dinero, de hablarlo, de aprender a usarlo, de recibir formación y entender para qué nos sirve el dinero, ¿no? Entonces, dentro de este ciclo sobre la felicidad, hoy lo que vamos a hacer es hablar justamente de cómo se lleva el dinero, la plata y la felicidad o la infelicidad, ¿no? Y por supuesto que está aquella vieja máxima del dinero hace la felicidad. Bueno, la respuesta fácil es que no, pero también yo les ponía en un texto que publiqué anunciando este vivo, si es tan así, porque ¿qué pasa si todos perdemos de un segundo al otro, parpadeamos y perdemos todos los bienes que tenemos, perdemos el dinero que tenemos en la cuenta del banco, el sueldo? ¿Qué pasa con esas necesidades básicas que hay que cubrir? Y en esta sociedad en la que estamos organizados parecería que sí es necesario algo de dinero para asegurar un mínimo bienestar que nos permita otro tipo de desarrollo como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el tema da para conversar y tenemos una gran invitada, la vuelvo a mencionar ahora que recién es la hora. Es Bárbara Mainzer, que es economista, es una mujer con mucha experiencia y una mujer que habla de finanzas, pero que habla de forma fácil, que le podemos entender. Y además me encanta que ustedes le puedan hacer preguntas también, bien concretas, y ella nos puede ir contando y explicando a todos. Bárbara dirige su propia consultora que se llama Main Advice. Es además docente hace 29 años en universidades tanto de Uruguay como de Argentina. Tiene estudios en la Escuela de Negocios de Harvard y tiene, como les decía más temprano, 25 años de experiencia en el mundo financiero. O sea que, como quien dice, estamos en buenas manos. Y les decía bueno, que vamos a hablar de dinero, pero también vamos a hablar de historias, que es lo que mejor hacemos en Mil Historias, de historias vinculadas al dinero, ¿no? Y de distintas historias, algunas que nacieron en cuna de oro con mucho dinero, otras que no y lo hicieron, pero sobre todo de cómo se manejaron y qué decisiones tomaron distintas personas a lo largo de la historia, que son buenos ejemplos para pensar sobre nosotros y nuestra propia vida, que es lo que siempre nos interesa en Mil Historias, ¿no? Poder llevarlo a nosotros, al hoy, a qué pasa con todos nosotros. Bueno, la veo a Bárbara que se unió hace un ratito por ahí. Ahí la voy a saludar. Y le voy a dar entrada ya mismo mientras ustedes se siguen sumando. Arranqué un poquitito antes, pero veo que ya somos unos cuantos. Y como les digo, anímense a preguntar y a opinar sobre este tema, que es más complejo de lo que a veces parece, ¿no? Y sobre todo entender para qué necesitamos el dinero, en qué equilibrio, en qué proporción, cuánto tiempo de nuestra vida dedicamos a generar dinero, si tenemos claro el para qué o es parte a veces de un sistema que nos lleva puestos y bueno, y hay que trabajar y hay que meter y hay que superarse y hay que hacer el posgrado y tantas cosas, pero a veces no tenemos tan claro si es lo que más felices nos hace, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial. Bueno, voy a buscar a Bárbara, como les decía, acá está su solicitud, así podemos arrancar directamente a charlarlo con ella. Y mientras se sube, les cuento que además de todo, Bárbara acaba de publicar este libro. Ahí te tengo. ¿Cómo andas, Bárbara? Bienvenida. Ceci, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo. Un placer, un placer. Estaba contándole a todos los que se van sumando del otro lado cuál es el tema de hoy, esto del dinero y la felicidad, contándole algunas cosas de ti, por si alguno no te conoce, aunque sos una mujer además mediática, tenés columnas en distintos lugares, 30 años de docencia y una trayectoria enorme. Y también este libro que acabas de sacar con Penguin, que se llama Educación Financiera, Asignatura Pendiente, que es muy interesante porque está dirigido además a los más jóvenes
pero más jóvenes y no, yo te decía un poco cuando preparábamos esto, en realidad es una de las primeras cosas que además vos decís acá en el libro, ¿no? Que no recibimos formación para manejar nuestras finanzas, y sin embargo todos, aunque a mí me da temblor decir finanzas, y somos muchos los que nos pasa eso, todos manejamos nuestra pequeña chanchita, nuestras cuentas, nuestros ingresos, nuestros egresos, y bueno, esas son las finanzas, ¿no? Más acá o más allá. Y acá tenés consejos muy prácticos de cómo hacerlo bien y vivir mejor, que es lo que más nos interesa. Pero a esto vamos a ir en un ratito, vamos a empezar a charlar un poco, si te parece, sobre la máxima, ¿no? ¿El dinero hace a la felicidad o no hace a la felicidad? La máxima disparadora de la charla. Bueno, déjame decírtelo de otra forma. ¿Para qué uno tiene dinero? Y la realidad, el dinero te da opciones, te da tranquilidad, te permite hacer cosas, ¿no? Entonces, me permite irme de vacaciones, me permite seguir teniendo fondos si algún día me enfermo, me permite dejar un trabajo si no estoy cómoda. Para eso tengo el dinero, porque me da libertad. Y yo creo que ese es el motivo, ¿no? Y hablando de felicidad, cuando uno realmente no tiene las necesidades básicas satisfechas, es muy difícil estar bien. En ese sentido, es importante tener Sin duda. dinero o por lo menos un mínimo para poder vivir decentemente. Pero luego que uno tiene todo ese tipo de cosas, llega un punto donde más dinero no hace a la felicidad, me da otras cosas, pero no me hace, y hay estudios que hablan de eso, ¿no? Yo te iba a decir, vos como Yo economista, me interesa mucho tu cabeza como economista, ¿no? Porque está vinculado justamente a la sociedad, a lo social, a cómo nos impacta. Entonces, es súper interesante, bueno, pero ¿cuál es el equilibrio, se puede preguntar a alguien, entre lo que se necesita básico para un mínimo bienestar, necesidades básicas satisfechas y algo más? Porque en la sociedad actual todo lo que es entretenimiento, cultura, interacción, en fin, hay otras cosas que creo que se han ido como sumando a esas necesidades que no son básicas, pero que los seres humanos nos gusta mucho disfrutarlas, y lo que ya excede y quizás se va hacia otros tonos, ¿no? Contame de esos estudios. Mira, acá, y permitime contarte varias cosas, ¿no? Dale. A ver, por un lado, hay estudios que te muestran, tú tenés a alguien que gana, por ejemplo, 20.000 pesos y tú le decís, ¿a ti te alcanza? No, ¿puedes ahorrar? No. ¿Cuánto sería suficiente? 40.000. Le preguntas a alguien que tiene 40.000, ¿te alcanza? No. ¿Cuánto sería suficiente? 60. Pero cuando el de 20 pasa a ganar 40, ya no le alcanza de vuelta. Entonces, de alguna forma, cuanto más ganamos, aparecen más necesidades y más cosas y no logramos ahorrar y siempre hay algo que queremos. Y además tú lo decías, vivimos en una sociedad consumista. El capitalismo es fantástico para muchas cosas, para estar en este momento haciendo este vivo, pero también y para tener tantas cosas. Y realmente el capitalismo ha sacado a más de 1.000 millones de personas de la pobreza, pero es fantástico para generar envidia y mirar al de al lado, y hay muchas cosas que no resuelve. Entonces vivimos Y en una siempre sociedad desear algo más, ¿no? Porque ese es el gran problema, ¿no? siempre desear algo más. ¿Y sabés qué pasaba? Antes yo veía los que estaban a mi alrededor, pero ahora con Instagram veo cómo viven otros y yo quiero también vivir así. Entonces, en ese sentido, y tú también decías al principio, tomamos decisiones financieras, tomamos decisiones relacionadas con dinero todos los días de nuestra vida. Es algo muy cercano. El dinero no son fórmulas matemáticas en Excel, es la vida de todos los días. ¿Y cómo tomo decisiones relativas a plata? Y bueno, las tomo no con una fórmula matemática, sino sentada en la mesa de la comida con mi familia, con mi pareja, con mis padres. Y eso es finanzas, ¿no? Entonces, el tema de nunca alcanza y siempre quiero algo más, y la verdad que es un problema bastante moderno. ¿Quién de nosotros no tiene un par de zapatos más del que precisa? Ujú. ¿Quién no compró algo de más, no? Entonces, la verdadera, quizás, y además hay estudios que muestran que las personas más insatisfechas buscan gastar y comprarse como para sentir cierta satisfacción, pero eso no es satisfacción verdadera. Ujú. Claro, tratar de llenar el agujero comprando. Sí. Hay personas que les pasa eso. Ujú. Bien. Em, a mí me pareció interesante algo que te escuché decir, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas por los que no dormimos de noche? Todos, seguramente. Me parece genial la síntesis que vos hiciste, porque Bueno, ahí entra la plata. bueno, temas de amor, salud
y dinero. ¿Cómo llego a fin de mes? O tema deudas. El tema dinero nos preocupa. ¿Y sabes qué? ¿Tú conoces a alguna persona que tiene mucho dinero pero no se anima a gastar plata, tiene miedo? Esa persona, si tú mirás y decís, por la cantidad de plata que tiene, decís tiene gran bienestar financiero. Pero si mirás la ansiedad que tiene y la incomodidad que tiene, su bienestar financiero es muy bajo. El bienestar financiero no está necesariamente correlacionado con la cantidad de plata que tenemos. Está mucho más correlacionado con entender mi situación financiera, saber cómo tomar decisiones y un tema más es expandir el horizonte temporal, mirar más allá de lo inmediato, ¿no? Y para cerrar un poco un concepto importante, nosotros tomamos decisiones con información y con finanzas lo que nos pasa es que no estamos acostumbrados a tomar este tipo de decisiones. A veces no sabemos ni siquiera qué información precisamos para tomar estas decisiones, ¿no? Tal Y cual. precisamos entender esto a todas las edades de la vida, porque nos preocupa, porque nos angustia y porque en el mundo moderno el dinero es cada vez más importante. Pero además nos enfrentamos a cada vez más desafíos financieros. Yo hoy tengo posibilidades de endeudarme como antes no tenía. Nuestros abuelos vivían mucho más frugalmente que nosotros, precisaban Uf, mucho menos, precisaban. Y hay otro tema más muy importante. Nuestros abuelos con seguridad se jubilaron con la jubilación del BPS, la jubilación del Estado. Nosotros no vamos a poder hacer eso, porque somos una población mucho más envejecida. Antes había más personas que trabajaban y menos personas jubiladas. Eso se está invirtiendo. Entonces nosotros con tiempo tenemos que prepararnos. Entonces, además de que nos preocupa, nos debería ocupar, porque si no nos ocupamos hoy vamos a tener un problema mañana. yo te escucho y claro, y pienso, ¿no? Juraría que buena parte de los que están del otro lado, y me incluyo, es así, ¿no? Más vale y miro, después veo cuando me jubile, viste, yo qué sé. Pero claro, el problema es que eso hay que preverlo, porque si lo ves cuando te sucede ya es demasiado tarde, ¿no? Sí, Eso es parte de lo que decís en el libro. Pero me interesó mucho eso de que el bienestar financiero no está vinculado con la cantidad de plata que alguien tiene. Eso también me resulta muy interesante. no, por muchas métricas. Porque Por cómo lo vive, decís vos. sí, a ver, dos cosas. Después que uno, antes, o sea, una vez que uno tiene las necesidades básicas satisfechas, que uno puede vivir con decencia, en forma decorosa, el ingreso adicional me produce más utilidad, me da, pero no me produce más felicidad. Llega a un determinado nivel y además, ¿sabes qué? Cuando me compré esto, bueno, ya quiero la siguiente cosa y la siguiente. Y hay un estudio de Harvard muy famoso que se ha hecho a lo largo de 75 años, increíble, y mostró que el dinero no hace la felicidad, que lo que hace la felicidad son las relaciones, como uno vive, ¿no? Y después, otro tema es cómo yo me relaciono con el dinero. Lo que decíamos hoy, una métrica objetiva te dice alguien con mucha plata tiene bienestar financiero. No necesariamente, porque hay personas con mucha plata que lo viven con mucha ansiedad. Y en el otro extremo tenés Que los monjes budistas que tienen viven estresados por invertirlo bien, por no perder un mango, por eso sería la ansiedad. o por no perderlo, o porque no me, o sea, y no, y sabes otra cosa, uno, eh, uno le gusta tomar decisiones con información, y cuando no tengo claro si estoy tomando una buena decisión o no, me da ansiedad. Y hay gente que teme quedarse sin dinero, o sea, los temores de las personas, viste que también hay fobias, hay miedo a cada cosa, y también hay miedo, hay mucho miedo a temas relacionados con el dinero. Ujú, sin duda. A que, sí. Sí, no, decime. A Iba que a no, decir a que sí, no tú alcance, o a mucha gente que tiene mucho trabajo y te dice, yo agarro todo porque me voy a quedar sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Que bueno, me voy a quedar sin ingresos. Y vos decís, ¿en base a qué? Hace 15 años que te sobra las ofertas, no sé qué. Y bueno, y eso uno también lo ve, ¿no? Es parte de lo que estás diciendo, esa ansiedad, que también es una forma de no tener bienestar financiero, supongo. y, y ¿sabes qué? Y déjame decirte una forma de tener tranquilidad, ¿no? Quizás venga después cuando hablemos del libro, pero una cosa muy importante es lo que decíamos hoy, la plata me da libertad, me da la posibilidad de hacer lo que yo quiero, me da opciones. Y una cosa muy importante es tener un pequeño fondo de reserva, un fondo de reserva por si algo pasa, porque algo me puede pasar a cualquier edad, una enfermedad, un accidente, la pérdida del trabajo o que venga el COVID y me tenga que quedar en casa. Y ese dinero que tengo ahí, por si algo pasa, me da tranquilidad, a mí y a mi familia. Ujú. El tener eso y después el decir, bueno, planificar, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? El tratar de pensar estos temas, sin ansiedades,
conversarlos, es como que a veces, y tú decías, es un tema tabú, es verdad, nuestra sociedad lo es, y debería dejar de serlo. Ujú. Nos cuesta un montón. Quiero nombrar un estudio que publiqué en estos días en un posteo, que seguramente vos lo conocés mucho más a fondo, de Angus Deaton, profesor de la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía, y el psicólogo Daniel Kahneman, que realizaron un estudio en el año 2010 sobre consumo, pobreza y bienestar. Justamente esto, ¿no? De cuál es el equilibrio que se necesita. Y ellos establecieron que sí había una relación entre dinero y felicidad, pero que por encima de un cierto umbral que en Estados Unidos, en el año 2010, pongan el marco, porque no tiene nada que ver con Uruguay o con Argentina, eran $75.000 anuales, no necesariamente por encima de eso un mayor ingreso se correspondía con un mayor bienestar. Me parece interesante el estudio, por citarlo, por saber que este tipo de cosas existen, porque no sé en Uruguay cuál se podría ser el el correlativo, digamos, no me animo a decirlo. Pero bueno, interesante cómo ellos desde la psicología y también desde la economía buscaron ese punto en Estados Unidos, que es un poco lo que hoy mencionabas. Pero bueno, pensar el dinero es un tabú. Vos decías la psicología del dinero, otro término que también me resulta interesante porque no lo tengo mezclado, psicología con dinero, pero es un poco esto, ¿no? Cómo pensamos, cómo sentimos el dinero. Sí, y acá dos cosas. Tú hablabas del ingreso mínimo a partir del cual el dinero no importa tanto. Y eso depende de cada familia y de cuánto precisamos y de cuánto queremos y nuestro entorno. Estamos muy influenciados por nuestro entorno. Y en cuanto a cómo pensamos en dinero, ¿no? Y la realidad es que hay una cosa que hay que tener mucho respeto y es con el cristal con el que uno mira las cosas. Algo que se ve de una forma para ti, quizás se ve de otra para mí. Y hablando de psicología del dinero, yo aprendí finanzas con planillas de Excel, con fórmulas matemáticas. Yo no tomo decisiones así. Yo tomo decisiones conversando con mis pares, con mi familia. Y en ese sentido, en cuanto a la psicología del dinero, influye mucho cómo piensa mi entorno en relación a eso. Y déjame darte un ejemplo. Sí, sí, Cuando sí, tú vas a jugar al casino, sí. ¿quién gana? El casino, no tú. O sea, si tú vas a jugar al casino, lo más probable es que pierdas plata. Yo la verdad no jugué nunca al casino, pero hay gente que juega. ¿Y sabéis quiénes son los que más juegan? Los que menos tienen. Hay personas que no les alcanza para pagar el alquiler y van y juegan. ¿Sabéis lo que piensan muchas de esas personas? Que sienten que la única forma que tienen de saldar sus deudas y salir adelante es un golpe de suerte. Entonces, cuando hablamos de dinero, también hay que tener ese respeto, ¿no? De ver cómo ve cada uno de las cosas. Y podría contarte tantas historias, pero lo importante acá es, mi historia personal influye mucho en la psicología del dinero, en cómo yo tomo decisiones. Lo que yo viví, un ejemplo, los que vivieron la crisis del 82 o los que vivieron la crisis del 2002, no te sueltan un dólar, piensan diferente, ¿sí? Las personas que vivieron con alta inflación en Estados Unidos ni piensan en la inflación, no hablan en términos nominales o reales, digamos, no quiero introducir tecnología, pero lo que yo viví y mi entorno me cambia mucho. Y te voy a dar un último ejemplo. Imagínate que yo hago una inversión financiera y me agarra el COVID y pierde valor. Y mi padre me dice, Bárbara, ¿qué hiciste? ¡Qué locura! ¿Cómo te...? Yo voy a tener una ansiedad bárbara y voy a querer venderlo. Si mi padre, en cambio, me dice, tranquila, esto es parte de invertir, es como tener tu empresa. A veces hay momentos malos, tranquila que esto se recupera. Yo lo vivo completamente diferente. Es verdad, Y que es todo cierto que eso es eso. es así. Y último comentario, tú recién citabas un estudio de Daniel Kahneman y otro autor economista. Daniel Kahneman es psicólogo y recibió el Premio Nobel de Economía para explicar cómo pensamos y cómo actuamos los seres humanos en relación al dinero. Un psicólogo ganó el Premio Nobel de Economía porque es tan complejo como nos comportamos. ¿Sabes por qué? Pues somos únicos y capaz que lo que yo viví es el 0,0001% de lo que pasó en el mundo, pero es 100% de mi realidad y va a Claro. influir cómo yo actúo, cómo pienso, si confío. Eso. Es tal cual lo que decís. Y además, bueno, ¿cómo te influye el entorno en eso, ¿no? Las decisiones, en si el trabajo no te hace feliz, busca otro o no. No sueltes el trabajo, es trabajo, y no importa cómo te sientas, pagás la cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas que al final hacen a nuestra vida, a nuestro ingreso, en fin, y así tanto más, ¿no? Como decís, hasta lo que uno consume, no consume, aunque no nos guste decirlo, también está influido por dónde te moves,
qué sucede en tu entorno, en fin. Es parte de esto que vos decís, la psicología del dinero. Me parece muy interesante pensar el dinero desde ahí, porque claro, al final son esas emociones las que nos rigen y nos llevan a tomar decisiones sobre también el dinero. Vos me contabas algunas historias en primera persona que me parece que ponen carne a lo que estamos diciendo, ¿no? También a cómo, qué tan posible es poder desarrollarse, no poder desarrollarse, ganar dinero, porque yo creo que es un deseo muy generalizado, querer ganar dinero, pero incluso en estos países como el nuestro, en Uruguay, a veces está esa idea de, pero en Uruguay no podés, ¿viste? Hay otros países que si vos haces ciertas cosas, salís adelante, te compras tu casa, querías, pero acá, ¿viste? Esa cosa de haces la carrera y terminás manejando un taxi, que le mando un beso a todos los taxistas, que también es de nuestra querida comunidad, y me encanta, y no estoy diciendo nada malo de ellos, pero sí que hay gente que no está, a veces, sea lo que sea, el cruce de profesiones que sea, no está conforme con un lugar que está ocupando y siente que no puede prosperar. Sin embargo, vos tenés historias, ejemplos que muestran cosas distintas, ¿no? Y sí, mira, un paso antes no es fácil, claramente. Y sabes que si nosotros nos retrotraemos a mucho tiempo antes, la gente vivía en el campo de sol a sol y moría de hambre. O sea, la verdad es que hay mucho para mejorar, pero la vida hoy es más fácil de lo que era antes. Claro que hay que esforzarse, ¿no? Pero eso es una parte. No es fácil prosperar. En gran parte del mundo es complejo. Pero aparte hay otra parte muy importante y no es solo los ingresos, sino los egresos. ¿Cuál es mi nivel de vida? ¿Cómo y en 1000 historias, claro que teníamos que contar historias, ¿no? Entonces, justo hablábamos de dos casos muy famosos en Estados Unidos. Un caso, Ronald Read, que lo pueden, es Ronald Read se escribe, si ustedes lo googlean lo van a ver, es un americano que nació creo que en 1921, el hombre luchó en la Segunda Guerra Mundial y cuando volvió fue pistero en una estación de servicio, atendía una estación de servicio, luego fue mecánico, cuando se jubila se quedó siendo portero de una gran tienda de compras. Se casó joven, su mujer murió de cáncer, se casó con una mujer con 2 hijos y siempre, y él nunca más se volvió a juntar. Y vivió en la misma casa desde joven y en una vida totalmente frugal. Y ese hombre, que fue pistero en una estación de servicio, cuando fallece a los 90 y pico de años, deja una herencia de $8 millones. 1 millón a cada uno de 8 los hijos millones de dólares. 1 millón a cada uno de los hijos adoptivos, 4 millones y pico al hospital donde él se atendía y 1 millón y pico a la biblioteca donde él iba a leer. Y esa historia, por supuesto, salió a luz. Cómo una persona vivió en la mayor frugalidad. Aparte, ese hombre vivió en una familia tremendamente humilde. Caminaba o iba al colegio a dedo y fue el primero en toda su familia que terminó el liceo. ¿Y cómo fue? Bueno, de ahorro. Cada peso que ganaba lo ahorraba y lo invertía y terminó así. Es un extremo, ¿no? Y luego teníamos otro extremo, que es Richard Buscone, que es un hombre que estudió en la Universidad de Chicago, luego estudió en Harvard, no se graduó, pero estudió, hizo una carrera tremenda en finanzas. Era muy conocido porque hizo muchísimo dinero y se retiró joven y se dedicó a la filantropía. Vivía en una mansión, creo que tenía 11 baños, 9 garajes, la cuestión es que entre la hipoteca y el costo de esa casa eran $90.000 por mes. En la crisis del 2008 le fue muy mal con sus inversiones y entró en quiebra. Entonces tenemos una persona que no estudió nada y dejó una herencia de $8 millones y otra persona exitosísima para el estándar. Los dos casos los pueden encontrar en el diario. Terminó fundido. ¿Por qué? Por cómo se comportan, por sus gastos, ¿no? Y si puedo relacionar con el nunca alcanza que también hablamos, si te parece. Claro que sí, claro que Porque sí. eso es otro de los problemas modernos, ¿no? Tú logras una cosa y ya querés la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y acá tenemos otra historia en 1000 historias, porque realmente hay 1000 historias de esto. Se llama Rajat Gupta. Nació en India y los que tuvieron la posibilidad de ir o leer de India, en India la pobreza es pobreza de verdad, extrema. Y este hombre era extremadamente pobre en India rural y quedó huérfano de adolescencia, la adolescencia temprana. Una historia, pero todo, o sea, la chance de salir adelante era baja, termina siendo gerente general de una multinacional enorme. Y se retira joven, enormemente prestigioso, y se retira con más de $100 millones. Y pasa a estar en directorios corporativos, y pasa a trabajar con el Banco Mundial, Naciones Unidas,
y pasa a integrar el directorio de una compañía financiera que se llama Goldman Sachs. Era director que supervisaba la gerencia. Y eso es una posición donde tú tienes mucha información. La crisis del 2008, para situarnos, casi se destruye el sistema financiero, quebraban bancos uno tras otro y Goldman Sachs, que era un muy buen banco, realmente también estaba en una situación compleja. Y un inversor llamado Warren Buffett decide que va a capitalizar Goldman Sachs. ¿Qué hace este hombre, este Rajat Gupta? Sale de la reunión donde se entera que a las pocas horas iba a haber esa inversión, llama a una persona, esa persona compra acciones de la empresa Goldman y cuando se anuncia ganan mucha plata. Claro que Este hombre, al realizarse la otra inversión creció muchísimo el dinero que había invertido entonces. exactamente, estos dos hombres terminan en prisión y este Rajat Gupta, tremendamente exitoso desde el punto de vista personal, profesional y tremendamente rico, ¿cómo se le ocurre hacer algo ilegal? Aprovecharse de información privilegiada para ganar plata a costa de los demás. La Pero además última para pregunta. ganar plata, cuando me dijiste que él era el que tenía 100 millones, Sí, sí, o sea, para ganar plata que ya no te da el cerebro para contar los ceros. sí. Este, y termina preso, o sea, ¿cuándo es suficiente, no? Qué interesante la psicología del ser humano, porque es difícil de poder explicar con argumentos eso. Nunca alcanza, es como que nunca es suficiente. Ese hombre que nació con todo, o sea, ¿cuál era la probabilidad de que llegue a lo que llegó? Cero, y lo logró, y nunca alcanza. Y el caso de Madoff, el mayor fraude de la historia, una persona tremendamente rica que empezó haciendo un fraude y terminó en un fraude enorme, que personas perdieron todo lo que tenían. El fraude fue de más de lo que produce Uruguay en todo un año. Y ese hombre, ¿cómo se le ocurrió hacer esa masacre, no? Bueno, es como que a veces no Claro, se porque puede parar. en el medio mata gente, un fraude de ese tipo, ¿no? Todos sabemos del Bueno, 2002, las angustias, los suicidios, las cosas espantosas, ¿no? Gente que se enferma de la angustia, que eso también es parte de dinero y felicidad e infelicidad, ¿no? Porque una ay, pérdida así radical en un fraude o en algo así realmente puede producir una enfermedad, una cosa muy, muy terrible. bueno, en el caso de Madoff, además de terminar preso, uno de sus hijos se muere de cáncer y el otro se suicida. O sea, un drama Ah, mirá, tremendo. ¿Cómo? fíjate. ¿Y sabés qué? ¿Cuál es la moraleja de eso? Yo no me tengo que comparar con el de al lado. O sea, y de alguna forma tiene que estar suficiente. No, eso de nunca alcanza o de siempre querer, porque aparte no hay nada peor que ver al de al lado volverse rico, yo también quiero. Bueno, eso no es sano. Eso es de las cosas que no nos tienen que pasar. Es re interesante lo que decís, ¿no? Porque en teoría estamos todos de acuerdo, pero después es el vecino se compró tal auto y toda la cuadra habla, o en fin, tu amigo de toda la vida, esas generaciones de compañías de un liceo, por ejemplo, que se van encontrando y en qué punto económico está una familia y otra, cuando en realidad, claro, ahí se producen desequilibrios que tienen mucho que ver con mirar para otros lados en vez de por ahí, como decimos, ocuparse de los ingresos y egresos propios y cuándo es suficiente. Esa palabra, esa pregunta, perdón, me parece que nos la podemos quedar todos y pensar porque aplica a la realidad de cada uno, más allá de lo que gane, ¿no? Totalmente. Ujú. Vos decías también por ahí la importancia de la suerte. Ah, sí. ¿Y por qué mencionabas la suerte en esto? A ver, la suerte es muy importante por muchas cosas. Acá estamos hablando de plata, de dinero, de finanzas. Y la realidad es que las condiciones de partida, el entorno socioeconómico en el que uno nace, me marcan mucho y marcan hasta dónde puedo llegar. Si mi entorno socioeconómico es mucho más humilde, me va a costar más llegar. Entonces, en ese sentido, si tengo la suerte de nacer dentro de un hogar que me da la educación, las herramientas y todo eso, eso tengo. Pero hay otras historias mucho más allá de eso. Y una historia muy famosa es la de Bill Gates, que A supo ser el ver, hombre más rico del mundo y fundador de Microsoft. Y Bill Gates fue a un liceo donde había un profesor que había luchado en la Segunda Guerra Mundial y se le puso en la cabeza que había que tener una computadora. Y ese liceo, en no me acuerdo qué pueblo de Estados Unidos, qué ciudad, había un grupo de madres que haciendo cenas solidarias juntaron un fondito. Y este profesor convenció a estas madres de comprar una computadora. Y Bill Gates, que no le gustaba mucho el deporte y era bastante de la computadora, se pasaba todo el día jugando con la computadora. Y había otra persona, que ahora Paul Allen,
que era muy amigo de Bill Gates, y exactamente igual fue a ese mismo liceo y se pasaban jugando con la computadora. Y ellos terminaron fundando Microsoft y terminaron siendo de los hombres más ricos del mundo. Pero además hay uno más que se llamaba Kent Evans, que era el mejor amigo de Bill Gates, el más inteligente de todos, otro que no era muy bueno para el deporte, y que se pasaba con ellos. Pero que un día decidió ir a un paseo escolar, probablemente quería volverse más deportista, algo así, y escalando muere en un accidente en las montañas. ¿Cuál es la probabilidad de que tú vayas a un liceo? Uno en un millón de chicos de esa edad iban a un liceo con computadora. ¿Cuál es la probabilidad que tú, además de ir a ese liceo, te mueras en una escalada de montaña? Increíble. Bueno, Bill Gates estuvo ahí y por esa suerte seguramente eso fue determinante para fundar Microsoft. Y yendo también al fundador de Apple, él cuenta cómo tuvo suerte. Su madre no lo quiso a él y quiso que la familia que lo adoptara, la madre lo dio en adopción, fue una Steve familia Jobs. universitaria. Esa familia universitaria, cuando supieron que este chico era hombre, no lo quisieron, lo devolvieron. Y lo adoptó una familia que no era universitaria y la condición, bueno, y ahí cuentan cómo toda la historia increíble llegó a que él fuera de determinada universidad, que le fuera mal, quisiera, y terminó fundando Apple. Entonces, la suerte en la vida, esas cosas tan poco probables que se nos ponen por el camino, también influyen y mucho. Y no voy a entrar en esto, pero en inversiones también nos pasa eso. Porque si justo tuve la suerte de pegarle a algo que le fue muy bien o en un momento bueno, es bien diferente que si yo invierto justo antes de una crisis. La Claro, suerte, el golpe de suerte es real. Lo que pasa es que no se puede predecir. A la suerte hay que ayudarla, ¿no? Pero no se puede predecir. claro. Y hay algunos datos que pueden estar y muchos que no. Totalmente. Incluso ahora me parece que es aún más cambiante que antes, ¿no? Todo eso, impresionante. Como Absolutamente. se desmorona en un rato, levanta en un rato, en fin. Sí. Este, bien, esas historias Vivir, me parece que son elocuentes, ahí está como para situarse, porque bueno, hoy Bill Gates es Bill Gates, pero en ese momento era un alumno de una escuela como puede ser tantos que hay hoy en el mundo, donde llegó ese aparato que determinó su vida, y bueno, y así estos otros ejemplos, ¿no? De todos los que nos pusiste, que hicieron, que levantaron imperios de la nada o que enterraron imperios, pero bueno, yendo, quizá metiéndonos ya un poquito más en el libro, en este Educación Financiera, asignatura pendiente, eh, Bárbara, quizá podemos empezar a bajar algunos conceptos que tengan que ver con la vida concreta de todos nosotros, ¿no? De cómo organizar mejor nuestros ingresos, nuestros egresos, de por qué nos cuesta tanto ahorrar, porque siempre sentimos que no estamos ganando suficiente como para ahorrar, ¿no? Eso es algo que me parece que se repite mucho en esto de organizar nuestras finanzas. ¿Por dónde querés empezar? mira, creo que tú diste en el clavo. Esto se trata de organizarse, de planear. Y yo, cuando voy a ir a algún lado, yo salgo de la puerta de mi casa y no voy para cualquier lado. Pienso a dónde voy. Y si voy en auto, muchas veces me pongo un mapa para ir de un lado a otro. Lo mismo tengo que hacer con mis finanzas. Tengo que planificar. ¿Y sabes cómo es en finanzas planificar? Armar un presupuesto. Decir cuánto gano y en qué lo asigno. Y decir cuáles son mis grandes objetivos financieros. Entonces, el primer paso es organizarse. ¿Cuánto gano? Y lo asigno en egresos. ¿Y qué son esos egresos? Bueno, necesidades que luz, agua, teléfono, alquiler, comida y educación, por ejemplo, vestimenta básica. Esas son necesidades. Yo eso preciso. Pagar mis deudas es una necesidad, es una obligación moral y legal. Y luego están los deseos. Y está muy bien tener deseos. Pero son eso, son cosas que yo puedo postergar. Por supuesto que está buenísimo comprarse ropa, ir a comer, salir, viajar, tener vacaciones, descansar, pero antes de hacer eso, yo tengo que intentar ahorrar. Y este es un concepto muy, muy importante. Y yo en el libro digo, ahorro no es lo que sobra, es lo primero que aparto. Luego de gastar en necesidades, yo ahorro, ¿sí? ¿Y para qué ahorro? Ahorro para que cuando yo me jubile, pueda vivir bien. Ahorro para que si me agarra el COVID y me tengo que quedar encerrada en casa, pueda seguir viviendo. Otro puede ahorrar para comprarse una casa, para viajar, para financiar el casamiento de nuestros hijos, el mío propio, o esos son objetivos. Para esas cosas yo ahorro, ¿no? ¿Y sabéis cómo hay que pensar el ahorro? Perdón, voy un paso antes. Hoy decíamos el caso, el ahorro no tiene solo que ver con lo que yo gano.
porque mostrábamos el ejemplo de la persona que gana 20 y le dicen, si gano 40 voy a ahorrar, y cuando gana 40 no ahorra, Mm. porque siempre hay algo que quiero, porque siempre hay algo. Entonces, el ahorro lo tengo que pensar como la cuenta de la luz. Lo aparto porque si no me cortan la luz, A mí me ¿sí? encantó una frase que vos pones en el libro que es, no dejes que tus gastos determinen tu ahorro. Me pareció genial, ¿no? Porque, claro, generalmente uno dice, este mes no, este mes no aparto nada porque tuve más gastos. Y claro, siempre que pierdes el ahorro, evidentemente. Pero claro, vos ahí pones la vara alta de, bueno, no, no puede ser, porque siempre vas a gastar más, ¿no? Y también gestiona tus gastos para maximizar tu ahorro, ¿no? Eso de no es guardar lo que sobra, un poco lo que recién decías, porque después no Y, y, sobra. y acá hay dos cosas. A ver, ¿cuántos quieren empezar la dieta el lunes? Y cuando voy a empezar la dieta, siempre hay algo que se interpone y mañana es lo mismo con el ahorro, ¿no? Entonces, cuando yo voy a gastar algo que yo le pregunto, ¿lo preciso? ¿Por qué? ¿Puedo postergarlo? Y ¿sabes qué? ¿Cómo me vuelvo mejor armando un presupuesto? Lo mismo que el deportista, haciendo, practicando, entrenando, y esto se entrena. Yo la primera vez que arme un presupuesto, que haga este plan, no lo voy a hacer bien. Y siempre voy a tener desvíos, porque un imprevisto tengo, quizás se me rompió el techo de la casa y eso yo lo tengo que arreglar. Y cuando tengo algo de eso, gasto menos en deseos, pero tengo que tratar de no bajar el ahorro. Y otra cosa también, hay que ser muy respetuoso. Es un momento difícil para muchas personas que están pasando mal con el tema del COVID. Pero también lo que pasa es, hay otras culturas que ganan mucho menos que nosotros, pero logran ahorrar. Tú vas a Asia y viven en otras condiciones que nosotros y sin embargo ahorran. Entonces también hay algo cultural. Me Y eso interesa yo porque vos decís, es solo para marcar eso, porque en el libro decís que en América Latina se ahorra muy poco y que es sí, algo que ocupa a los estudiosos del tema, como vos y como otros, lo observan con cierta curiosidad, ¿no? Esa costumbre de vivir al día y cuál es el costo de vivir al día. ¿Por qué pasa eso por acá? O sea, es ¿tiene un algún tema. dato? ¿No? Mira, yo creo que es mucho un tema cultural, es la costumbre, es el mirar, tú al principio decías, miro hoy, mañana, pasado, no miro más allá, no tengo esa mentalidad de largo plazo. Y en Uruguay, además, hasta el día de hoy, el BPS, en Uruguay casi todas las personas mayores tienen cobertura social. Que la seguridad social, las jubilaciones no son altas, pero no, claramente la mayor de las veces no, pero las tengo. Entonces hay todo un tema cultural alrededor y de hábitos y de que no me detengo a pensarlo. Porque si las familias donde todos ahorran, es más probable que yo también lo haga. Si yo vi a mis padres ahorrar y a tener determinado comportamiento, ellos seguramente también lo hagan, ¿no? También, Bárbara, Entonces, puede ser que está como visto como un estilo de vida antiguo ahorrar, ¿o no? Esa cosa como de apretada, del inmigrante, y ahora es bueno, si no lo financio, lo pago en cuotas con la tarjeta, después, claro, ¿no? Está eso de vivir tapado por deudas, que también tiene un costo altísimo, en todo sentido, también psicológico, no poder dormir, como decías vos al principio, pero ¿puede haber algo de eso o no? mira, sí, y también tiene que ver con que es muy fácil acceder a deuda. Y hablando de eso, uno de cada tres créditos tú lo sacás para pagar otro crédito. O sea, algo se hizo mal, es la famosa carecita. Y otro tema más es, el principal desafío al que nos enfrentamos es prepararme adecuadamente para mi jubilación. No somos conscientes, mi hijo Nico de 15 años tiene más de 50% de chance de vivir más de 100 años. Ceci, tú y yo tenemos 50 años por delante. O sea, tenemos vidas muy longevas. A los 60 me van a quedar 40 años, voy a vivir mucho más tiempo, las cuentas no cierran, yo tengo que ahorrar. Pero todo este concepto de que somos más longevos y hay cada vez menos personas que trabajan es nuevo y las cosas nuevas cuesta tiempo. Entonces, el hecho de que tengo deuda accesible y de que todavía no me di cuenta la cantidad de desafíos financieros a los que me enfrento, hace que yo no ahorre lo suficiente. Pero tú también decías, el mundo es cada vez más inestable, lo es. Mirá lo del COVID. ¿Cuántas generaciones vimos una cuestión de estas? Hace 100 años que no vemos algo así y nos tuvimos Sí. que encerrar en casa. Y yendo a las personas más humildes, esas personas, al tener que encerrarse, seguramente bajaron su nivel de consumo de una forma brutal. Ojalá hubieran podido, con alguna changa, algún pequeño ingreso extra, apartar un pesito, justamente para eso, para comprar tranquilidad. Acá te preguntan, ¿cuál es el límite o cómo trabajar el límite entre ahorrar para el día que mañana,
para el día de mañana, la jubilación, y el dejar de vivir el hoy y disfrutar por ahorrar. ¿Entendés? Esa cosa de no vivir solo, me parece bien interesante lo que nos manda Santiago. Porque esa cosa de un poco lo que te preguntaba yo hoy, ¿no? Todos vimos también a veces abuelos o parientes que también con un estilo de vida de una austeridad que está bien, pero que implicaba como un sacrificio, una cosa de no poder disfrutar, ¿no? De por ahí irte a comer una pizza afuera y como te la cobran 3 veces más de lo que cuesta hacerla en casa, ya no disfrutarlo, por decirte algo, ¿no? Y por otro lado, tener una cierta previsión, tener conciencia de lo que estás diciendo, de que todos tenemos mucho más chance hoy de acercarnos a los 90, 100 años que hasta hace unos años atrás. ¿Cómo poder prever eso de una forma positiva y no pesada, ¿no? Yo agradezco esa pregunta, porque recién contamos el caso de Ronald Reed. Vivió en la frugalidad más grande y dejó $8 millones, el más rico del El cementerio. pistero, el que trabajaba poniendo gasolina en los autos en una estación de servicio en Estados Unidos. Dejó 8 para los que recién se unieron. Es el caso, lo repito brevemente, es el caso de un estadounidense que se llama, lo tengo por acá, Ronald Reed. Ronald Reed. Ahí está, súper humilde, el primero que accedía en su familia a educación secundaria, que fue a la Segunda Guerra Mundial, que cuando vuelve se pone a trabajar como pistero en una estación de nafta y después taller mecánico, y los últimos años de su vida como portero en un store, en una tienda de estas grandes, y vivía con una frugalidad brutal y termina dejando $8 millones que reparte entre el hospital, la biblioteca y los hijos de su mujer en su momento, ¿no? Entonces, O sea, esos extremos, la verdad es que yo estoy de acuerdo con Santiago, eso de apretar, apretar, apretar y no vivir. O sea, la plata está para vivir bien, para comprar tranquilidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber el equilibrio. Y eso es, cada uno de nosotros es único. Y cada uno de nosotros tiene diferentes gustos y deseos. Hay principios básicos, ahorrar, eso es muy importante. Y por encima de determinado nivel de ahorro, no, o sea, yo creo que no tiene sentido sacrificar la vida. ¿Tá? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el nivel de ahorro que preciso? Bueno, muy importante poder saber que cuando yo me retire voy a poder mantener mi nivel de vida. Porque las etapas iniciales y finales de la vida son de enorme vulnerabilidad. ¿Sabes la pena que es cuando tenés 80 años, tenés que volver al mercado laboral porque te gastaste tus ahorros? Tenés que tratar de que eso no te pase. Y después tener un pequeño colchón, una reserva, por si algo pasa. Porque a cualquier edad podemos tener un accidente, una enfermedad o COVID. ¿Y cuánto tiene que ser ese fondo de reserva? Hablando de cuánto tengo que ahorrar, y se mide en meses de vida. Y por lo menos tengo que tener, y depende de cada uno, pero 2, 3 meses de vida de necesidades, ¿no? Para poder pagar el alquiler y seguir comiendo. claro, no los deseos, no y me gusta ir No, de paseo a no sé dónde, no. sino las cosas básicas que tienen que ver con tus necesidades básicas diarias. Techo, salud, comida, etcétera, ¿no? Ahora, 2, 3 meses es el criterio, Bárbara. Depende, pueden ser hasta 6 meses. ¿Sabes de qué depende? Te voy a dar un ejemplo. Si hay una pareja con dos personas que trabajan, con un matrimonio o una pareja que trabaja, y en trabajos diferentes, ¿cuál es la probabilidad de que los dos queden desempleados juntos? Baja. Precisan un fondo de reserva quizás de 2, 3 meses. Si sos un hogar uniparental sin otro respaldo, vas a precisar un fondo de reserva. Y si trabajás en un trabajo más riesgoso, digamos, en el sentido de que tenés más probabilidad de quedar desempleado o desempleado, el fondo de reserva debe ser más grande. Por eso depende mucho de cada uno. Pero si querés, con 6 meses de vida ya es fantástico. Hay gente que tiene más, bárbaro. Pero al comentario de Santiago, llega un momento donde sacrificarse para apilar dinero, el más rico del cementerio, y no, estoy completamente de acuerdo con él. Ujú. Claro, es todo un tema. También es una negociación con uno mismo, esto que decís. Yo pensé que nos ibas a decir, bueno, es un tanto por ciento de tus ingresos lo que se recomienda. Pensé que ibas a ir Bueno, por ahí. bueno, ¿sabés qué pasa? La gente Porque, que gana porque mucho. vuelvo a insistir, porque además estamos en el doble gente que había al principio cuando charlamos ciertos temas, cómo lo que vos decís es que, bueno, que el ahorro es algo que realmente es muy importante y que va muchísimo más allá de lo que ganas, ¿no? Sí, Así como cuando ganas 20, decís que necesitas 40, cuando ganás 40 no te alcanza, ganes 5, 10 o 100, podés ahorrar. Ese también es un concepto que nos cuesta,
porque Sí. tendemos a autojustificarnos, es decir, ¿qué querés? Tengo los chiquilines, tengo no sé qué, no puedo ahorrar un mango, vivo al día. Vos, sin embargo, decís, bueno, no, ahorrar se puede. Es algo cultural, ¿sabes qué? ¿Quién no tiene un par de zapatos de más? Cuando yo me compro eso porque voy a tal lugar y me quiero comprar algo, eso es lo que tú podrías estar ahorrando, ¿sí? Y Ujú. depende de cada uno. Hay en el libro, yo tengo un capítulo de comprarte tu auto. Hay gente que se compra, y yo digo, el auto no es para lucirte delante de los demás, es porque lo precisás para que te lleve de un lado a otro cuando sos joven. Entonces, sí, y cada uno en su, o sea, que dentro de sus posibilidades y sus deseos, y qué es presupuesto adaptar mis deseos a mis posibilidades. Y tú me preguntabas qué porcentaje. En Estados Unidos hay una regla de oro y te dice que 20% de tus ingresos los ahorras. Yo te diría que los hogares de menores ingresos tienen que intentar, como tienen un aguinaldo, una changa, un ingreso extra, es ahorrarlo. O una parte muy importante de ese ingreso. Hay estrategias para ahorrar. Los que más ganan, hay gente que ahorra la mayor parte de su ingreso porque realmente gana mucho. Entonces, depende. La regla de oro de vuelta en Estados Unidos es 20% y después las estrategias. Preguntarme, ¿lo preciso? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué? Y la tercera es, ¿lo puedo postergar? Y después, cuando tengo un ingreso extra, eso es donde yo tengo que intentar, si no ahorrarlo todo, apartar un porcentaje importante. Ujú. Vos ponés en el libro un ejemplo que a mí me encantó por lo simple, porque nos toca a todos, que es el ejemplo del café. De algún modo, en este libro que además dedicás a la gente joven, entonces también ponés ejemplos de bajo monto, como para, pero al final nos toca a todos, porque es viste, algo que podemos todos extrapolar, es ese ejemplo del café. También que uno no dimensiona a futuro cuánto va sumando, sumando o ahorrando, ahorrando, si deja de hacer esa erogación, ese gasto. Exactamente, o sea, hay, a ver, yo digo, bueno, tomo el desayuno en casa o salgo apurada, no me da el tiempo y tomo un café en la calle. Y son 150 pesos por día, y esos 150 pesos por día son 4.500 pesos por mes, y son más de 50.000 pesos en un año. Los pequeños gastos hormiga van sumando. Entonces, Gracias, amiga. Está bien. esas pequeñas cosas suman y mucho, ¿no? Tonterías. El recibo de la luz, lo recibo en casa, me cobran por recibir cada uno de los recibos. Si los recibo por internet, son 20, 30 pesos en 10 recibos y sumás al año y son un par de miles de pesos. Y hay tantos ejemplos. Las tarjetas de Termino el crédito. vivo y me meto para que no me manden más el recibo, porque a mí me lo Lógico, mandan. son pesitos y encima ayudas a Sí. a la ecología. La tarjeta de crédito, el primer año no tiene costo, pero el segundo o tercer año sí te cobran. Y hay gente que tiene varias tarjetas, preciso muchas tarjetas. Hay tantos pequeños gastos. ¿Y sabes cómo los descubro? Haciendo un presupuesto, pensando. Y esto es algo que yo voy haciendo y voy mejorando. ¿A cuál deportista que se vuelve mejor deportista practicando? Lo mismo es esto. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? La invitación es a pensar estas cosas de otra forma, ¿no? A preguntarse ciertas cosas, a esperar, a detenerse, a hacerse las preguntas. Mm. No Claro que salir el corriendo. gasto siempre es no siempre, pero muchas veces es impulsivo, es apuro, Sí, a pura pasión, a pura no lo sí, paso por la cabeza, ¿no? Vos decías el auto. Lo caro que es tener un auto en este país es impresionante, porque impresionante. no consideramos lo que se devalúa ese mismo auto que pagamos X al poquito tiempo. Vos en el libro también decís, lo sacaste la automotora y ya está, ya se depreció un montón, más todo lo que después implica, ¿no? Y sin embargo, bueno, el mercado automotor ha crecido muchísimo. Yo no sé hasta dónde medimos lo que nos cuesta tener un auto, porque es realmente caro, caro. A veces también, bueno, se unen otras cosas que son ciudades que es difícil el transporte público a veces, pero digo, vos ahí también haces hincapié en ese tipo de cosas. Sobre todo para los jóvenes, porque el auto en Uruguay tiene muchos impuestos y además el combustible es caro, los repuestos, todo, la patente, el seguro, o sea, uno tiene que sentarse a hacer las cuentas. Y si yo soy joven y estoy empezando mi carrera laboral y todavía no tengo mi casa, y bueno, quizás tenga que pensar si preciso el auto o no, quizás lo precise para trabajar o quizás sea algo que yo valoro mucho, pero también hay diferentes tipos de autos que me puedo comprar. Puedo elegir un auto usado en buenas condiciones y postergar la compra del auto nuevo. Por eso nosotros lo que planteamos es
¿Para qué te querés comprar un auto? ¿Para hacerte ver adelante de los amigos? No, es para otra cosa el auto. Y lo que invitamos es, está perfecto comprarte el auto de tus sueños si es que tú lo puedes hacer. Invitamos a pensarlo bien antes, porque el Claro, auto es realmente caro, ¿no? muy caro. Acá te dicen, y no quiero dejar pasar la pregunta, después me quiero meter de lleno en el tema de endeudarse y en invertir. Eh, Acá te pregunta Miroca, obviamente están hablando de personas de ingresos de clase media. ¿Cómo hace una persona que gana 20.000 pesos por mes para ahorrar? Realmente entiendo profundamente Sí. la pregunta y comparto parte de lo que dice, pero te pregunto y sumo, esa persona que gana 20.000 pesos, en relación a esos 20.000 pesos, ¿vos decís si igual puede aunque ahorre 10 pesos? ¿Cuál sería el criterio? A ver, la persona que gana, claramente, a ver, si fuera tan fácil ahorrar, estaríamos todos ahorrando. Y yo lo que planteo es que la dificultad de ahorrar se da a todos los niveles. Y también planteo que hay otras culturas que logran ahorrar, ¿sí? Entonces, con 20.000 pesos es muy difícil ahorrar. Hay estrategias, depende de la edad que tengas, ¿no? Si sos joven, vivís con otras personas, hay varias estrategias. Pero, por ejemplo, una y que nosotros también planteamos es ¿cómo hago yo para aumentar mi nivel de ingresos? Porque a ese nivel de ingresos, manejar los gastos no es fácil. Lo que yo tengo inmediatamente es manejar mis gastos, pero también tengo que manejar la otra pata y hay muchos cursos de reconversión. En Uruguay hay decenas de miles de puestos de trabajo abiertos que no consiguen gente que trabaje para eso. Entonces, yo creo que, y eso es de largo plazo, ponerse a estudiar, también cuando tus condiciones de vida no son las mejores, es complejo, pero la persona que gana 20.000, y yo creo que hay que intentar ver cómo aumentar también ese nivel de ingresos con las herramientas que hay. Nadie dijo que sea fácil, porque el que vive en una familia acomodada y estudia 5 o 6 años tampoco le hace fácil, ¿no? Claramente lo reconozco. Y esa persona también que gana 20.000, quizás en algún momento tenga una changa, un ingreso extra, y es ahí donde quizás puede intentar apartar algo, ¿no? Entonces, en el corto plazo, tratando de manejar, adaptar sus gastos a sus posibilidades, Ujú. intentar cambiar el trabajo, capacitarse, y si uno tiene un ingreso adicional, ahí intentar ahorrar, pero claramente es muy difícil. Quiero meter un dato que das en el libro que yo no lo sabía, y es que hablando de como que es buen negocio estudiar una carrera terciaria, que en el ¿Eh? imaginario me parece que está mucho esto de hacer la carrera y después al final terminás, ¿viste? No, no la puedes ejercer, no conseguir laburo, esa cosa, y que la verdad que todos creo que en un punto lo pensamos. Y acá dice en tu libro, en Uruguay los ingresos aumentan por cada año de educación de la persona y la tasa de desempleo entre graduados universitarios equivale a menos de un tercio que la del resto. Es decir, un tercio de la tasa de desempleo, entonces, perdón, equivale a menos de un tercio que la del resto. O sea que realmente baja muchísimo el desempleo, que eso puede decir la gente, bueno, es obvio, no es obvio, y aumenta por cada año de educación de la persona los ingresos. Yo esos datos no los manejaba, la verdad, y ya te digo, por ahí contrarrestan esto otro de hacer la carrera y al final te pagan lo mismo. Bueno, no es tan así, los datos prácticos dicen que no es tan así, que es Pero buen negocio estudiar una carrera. es así, a ver, pero aparte pensarlo de otra forma. Cuanto mejor tú trabajes, más tenés posibilidad de ganar, ¿verdad? ¿Y cómo haces para trabajar mejor y ser más productivo? Saber más, estudiando y capacitándote. Cuanto tú más sabes, más agregás valor, más vas a cobrar, para empezar. Entonces, el estudiar te ayuda a ganar más dinero y te ayuda a no quedar desempleado o desempleada. Es como un seguro contra desempleo eso. Y hoy en día no tengo que ir a la facultad a estudiar 6 años como de golpe, estudiamos años tú y yo. Hoy tenés otras carreras mucho más cortas, mucho más aplicadas en tecnología de la información y muchas otras. En Uruguay hay cursos gratuitos en INEFOP para reconversión laboral. Y es muy importante porque a las personas de menor educación, nivel educativo, lo van a sustituir muchas veces máquinas. Entonces, Ujú. Sí, claramente, a mayor educación, mayores ingresos y menor desempleo es un dato. exacto. Bien, nos quedan poquitos minutos porque ya estamos por cumplir una hora de charla, pero me parece interesante también todo el capítulo endeudarse, ¿no? Comprar lo que no necesito con plata que no tengo.
y los errores más frecuentes, ¿no? Eso de sacar el segundo crédito para pagar el primero, la tarjeta de crédito que le pago no todo y me cobro una tasa de mora demencial, pero por ahí no me entero bien, no lo tengo claro. Las famosas garantías, en fin, hay varias puntas de esto, pero me gustaría escucharte para que nos sitúes a todos, nos dejes ordenados en qué cosas tener en cuenta a la hora de endeudarse o de no endeudarse. Primero que nada, decir que la deuda y las tarjetas de crédito son una herramienta fantástica que hay que usar bien. Y voy a darte un ejemplo. El cuchillo fue fabuloso, cambió nuestro nivel de vida hace miles porque me permite cortar alimentos, hacer cosas, pero también puedo matar con un cuchillo. No es la herramienta, sino como yo la uso. Y lo mismo es la deuda. ¿Para qué me endeudo para comprarme mi casa? ¿Cómo hago yo para comprarme la casa? Es dificilísimo, salvo que herede o ahorre toda la vida. Total. Para eso está la deuda, para lograr, si un día tengo una enfermedad y no me alcanza y me tengo, ahí fantástico, pero hay que tener cuidado con no usar deuda para el par de zapatos número 15, ¿no? Pero si yo me endeudo para algo, tengo que entender las condiciones de la deuda y sobre todo entender que yo la puedo pagar, entender cuáles son las opciones de crédito que tengo, cuál es la tasa y todos los demás costos, porque tengo la tasa de interés. Muchas veces hay impuestos sobre esa tasa, porque es un tema legal, y a veces al sacar el crédito te dan un costo por entregártelo, entender todos los costos que hay. Y cuando yo armo mi presupuesto, tengo que saber que esa deuda la puedo repagar, puedo pagar las cuotas, porque una deuda es una obligación moral, pero también legal. Y acá hay un tema muy importante. Si yo no pago en tiempo y forma, se me deteriora mi historia crediticia. Todo queda guardado. Y yo les pregunto a los que nos están escuchando, ¿ustedes le prestarían a alguien que no te va a devolver la plata? No. En ese sentido, es muy importante cumplir con mis compromisos, porque eso me va a asegurar que el día que yo realmente precise, me van a prestar y a una tasa mucho mejor. Entonces, pensar para qué me endeudo, para comprarme mi casa, por supuesto que sí. Para comprarme el par de zapatos número 16, los invitaría a pensarlo y entender bien las condiciones y que yo lo pueda pagar. Y siempre, siempre con la tarjeta de crédito, realizar al menos el pago mínimo, porque si yo no hago eso, la tasa de interés sube muchísimo y ahí se hace la famosa bola de nieve. Las bolas de nieve empiezan chiquitas y van creciendo. Eso es lo que yo tengo que evitar. Ujú. Sí, a mí me dejas pensando, la tarjeta de crédito a mí me da como terror también esa tasa mínima, porque después no hay intereses fuertes sobre lo que no Fuertísimo. pagaste. Sí, claro. Si vos no cumplís tus compromisos, saltás a intereses de mora. Ojo que mora no es usura. Usura es cuando los intereses son... a ver, y una cosa importante. Ustedes endeúdense en canales formales siempre. Porque ¿Qué el quiere decir mercado... canales forma? Ah, no con un Mira, prestamista. no con un prestamista. Porque aparte las tasas son otras y además las reglas de juego son otras. Eso es lo Sí, que hay que pero evitar. Bárbara, los canales formales, yo miro, prendés la televisión, es un préstamo atrás del otro. Vienen las clases, comprale todo a tu nene, viene Navidad, el crédito fácil, venís y ya te damos tanta plata. Yo tengo altos reparos, porque eso que es tan fácil, después te cuelgan la soga acá, ¿no? No sé, esa es mi opinión, no te quiero comprometer, pero veo que hay una cantidad de empresas, una cantidad de competencias, y conozco gente muy querida mía que ha quedado muy apretada, y incluso me ha pasado con amigas que te digan con los ojos llenos de lágrimas, ayúdame para liquidar esto porque cada vez que voy pago 3 veces lo que ya pedí y no puedo salir de esto. Entonces a mí eso me entra como una necesidad social de alertar también, ¿no? De tener mucho cuidado, porque a veces incluso el público de ciertas empresas son la gente que está más apretada económicamente. Sí, absolutamente. ¿Y sabéis lo que tengo que hacer ahí? Entender las condiciones del crédito, entender cuánto pago, entender cuánto me cuesta y entender que lo puedo devolver, ¿sí? Para no entrar en eso, porque la verdad que decíamos, uno de cada 3 créditos lo sacás para pagar otro. Es una bola de nieve, eso es terrible. La verdad es que es una herramienta fantástica, que mal usada hace un daño. Hay suicidios por deudas. ¿En serio? Es realmente dramático. Y hoy en día vivimos en un mundo donde nos ofrecen de todo. Claro. Una de las cosas que ofrecen es el crédito. Entonces ahí vos decís, ¿quién es el que me lo ofrece? O yo no tomé una decisión responsable, ¿no? Y quizás haya de todo un poco. Claro.
Claro, sin duda, pero digo, yo observo la publicidad, es toda una felicidad, y todo, claro, va todo al momento del consumo, pero después la parte del pago realmente muchas veces es muy complicado. Bueno, quizás nos quedó un poquito ahí pendiente porque estamos llegando al horario del tema de invertir, pero quizá una pregunta en el estribo es, ¿todos podemos invertir? Y por ahí alguien que no quiero nombrar, pero está un poquito más arriba, decía, bueno, pero no solo ahorrar, sino invertir. Te preguntaba, y yo te pregunto, ¿todos podemos invertir? Porque muchas veces eso parece algo para grandes empresarios que invierten. Sin embargo, ¿es tan así? ¿O también dentro de las posibilidades de cada uno, chiquitas, hay posibilidades de invertir y de algún modo hacer crecer ese poquito que pude sacar mes a mes durante el año pasado, por ejemplo? Dos cosas, muy importante invertir, porque la plata en el colchón no trabaja para mí. Y como hay inflación, eso significa que la plata vale cada vez menos. Y no Bien, solo hay inflación en pesos, hay inflación en dólares. Así que yo tengo que invertir. Lo segundo, hay más de 1,5 millones de uruguayos y uruguayas que tienen inversiones en la SAFAP. Somos inversionistas, la mayor parte de los uruguayos adultos. Así que somos inversores. Y la verdad es que han tenido retornos espectaculares en la SAFAP. Pero, por otro lado, hay países como Estados Unidos que la oferta de inversiones es enorme, las opciones son enormes, nosotros todavía no tenemos eso, ¿tá? Puedo ir a un banco y hacer un depósito, me pagan muy poco interés. Uruguay, los bonos de Uruguay a 10 años rinden 2% en dólares, o sea, no hay tampoco tantas opciones para el pequeño ahorrista. Creo que no me da el tiempo de explicar mucho acá, pero sí tenemos que hacerlo, sí hay que evaluar opciones. pero Va a ¿cómo, haber Bárbara? Una línea, porque yo te escucho y claro, pienso, en Estados Unidos tengo entendido que vos podés invertir $100. sí, Y bueno, y te subís a una inversión donde hay muchos pedacitos y vos sos uno chiquitito, por decirlo así, muy básico. Pero en Uruguay, claro, digo, es difícil eso de cómo invertir, porque sentís que eso es para los peces gordos. no, a ver, en Uruguay es mayormente para los peces gordos, pero hay también para pequeños. No quiero nombrar a nadie, pero eso de ser un chiquito con muchos chiquitos, eso existe en Uruguay. ¿Tá? Hay una empresa grande y puedes ir con 1.000 pesos, con 500 pesos. Creo que hasta a través del Hábitat puedes suscribirlo. Si querés yo lo digo, pero preferiría no comentar Bueno, nombres particulares. Pero eso es un vehículo tremendamente idóneo. Se llaman fondos de inversión donde hay un gestor profesional que maneja el dinero y muchos pequeños colocan ahí. Y si todo sale como se espera, en el mercado uruguayo va a haber más de eso. Porque una cosa son los grandes inversionistas, tenemos muchas opciones para ellos, estamos hablando de los pequeños. Y no quiero irme sin decir esto. El uruguayo ahorra en dólares. Aprendimos a endeudarnos en la moneda en que tenemos nuestros ingresos. Muy importante eso. Pero todavía ahorramos en dólares. Y está muy bien ahorrar en dólares si yo quiero comprarme mi casa en el corto plazo o irme de viaje. Pero si yo me voy a jubilar en Uruguay o voy a comprarme mi casa en el largo plazo, tengo que empezar a ahorrar en pesos uruguayos, porque yo vivo en pesos uruguayos. No pesos invertidos, pesos que se ajustan por la inflación. Una de las decisiones a la hora de invertir es pesos o dólares. Entonces, invitarlos, por ejemplo, hay bancos que tienen depósitos en UI, que es una unidad que se ajusta con la inflación. Hay un banco muy grande, que tiene ahorro en sueldo, que te pagan tasas cada vez mayores si vos sos ahorrista todo el tiempo. Hay opciones. Vayan al banco, busquen fondos de inversión averigüen. y piensen que una parte tiene que estar en pesos. Pesos ajustados, pesos que no se los coma la inflación, ¿no? En UI o algo así. Dólares está bien, pero piensen también en pesos. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que creo que nos has dejado a todos pensando. ¿No? Viste, uno ya repiensa su ahorro, repiensa el gasto de mañana y todo eso hace bien. Parar y pensar, sumarse a la buena conversación, como digo yo. Así que gracias por aportarla sobre el dinero y la felicidad o la infelicidad. Depende de las decisiones que tomemos. La verdad que un placer sumarte a estas mil historias. Ceci, gracias a ti. Un placer haber compartido esta hora contigo y con todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Bueno, y a los que están del otro lado, recuerden que esto queda colgado, se lo quieren pasar ¿no? a ese hermano que le cuesta tanto ahorrar, o al que no tiene ese amigo, pareja, novio, en fin, que siempre hay que por ahí a veces les cuesta un poco más todo esto, también lo pueden compartir y queda ahí colgado para que lo vean de forma abierta. Recordarles, el libro de Bárbara, entonces, que está en librerías, Educación Financiera, asignatura pendiente, lo leí yo, lo entendí, créanme,
que lo entendí yo, que se entiende, tiene ejemplos muy claros. Y también, para cerrar, invitarlos a la charla del Club de Charlas, que son estas charlas bajo inscripción pagas, que vamos a tener el próximo jueves 7 con Magdalena Reyes, Filosofía de la Felicidad. Realmente promete y mucho también. Va a ser una charla imperdible de esas que te dejan rumiando muchas ideas, donde nos va a contar justamente grandes ideas y grandes pensadores en la historia de la filosofía sobre cómo elaboran el tema de la felicidad, ese anhelo que todos tenemos y qué podemos aplicar todos nosotros para nuestra vida hoy, acá, en este 2021. Así que con esa invitación, y bueno, y volviéndote a agradecer a vos y a los que están ahí, los saludo y que tengan buen fin de semana. Chau, chau.